Escucha, edita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la 28ª semana tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces al alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa o por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirán la vida eterna. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la pérdida del miedo a la muerte es el inicio de la maestría en el arte de vivir. Nuestra lectura dominical es tomada de San Marcos en su capítulo 10, versículos 17 al 30. El Evangelio nos ofrece en este día del Señor una escena muy conocida: el joven rico y su pretensión de obtener la salvación, es decir, heredar la vida eterna. Es verdad, hermanos, que este texto es un conjunto no demasiado homogéneo. Los grandes maestros han pensado, no sin razón, que son varios textos en torno a palabras de Jesús de Nazaret sobre el peligro de las riquezas y sobre la vida eterna, las que han conjuntado en esta pequeña historia. Es muy razonable distinguir tres partes importantes. La primera, la escena del joven rico. La segunda, la dificultad para poder ingresar en el reino de Dios. Y la tercera, la renuncia de los verdaderos discípulos. Todo rematado sobre el dicho: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Las dos primeras tienen una conexión más fuerte que la tercera. Es una llamada, hermanos, a hacerlo todo de otra manera, con sabiduría. No es una llamada a una vida de pobreza absoluta entendida materialmente, sino de pobreza que no apoye en la seguridad de lo que significa cumplir formalmente la ley. De hecho, hermanos, la escena nos muestra que si el joven cumplía los mandamientos, además era rico, no debería
haberse preocupado de nada más, pero no las tenía todas consigo. Por ello, pregunta a Jesús y encontrará un camino nuevo. Hermanos, nuestro ingreso a poder meditar en el contenido de este texto es que las riquezas, poseerlas, amarlas, buscarlas, es un modo de vida que define una actitud contraria a la praxis del reino de Dios y a la vida eterna. Es poder, seguridad y al mismo tiempo placer. Todo eso no es la felicidad. La alternativa, hermanos, en este caso es seguir a Jesús en vez de los preceptos de la ley que le ha permitido ser un hombre rico. Se nos presenta claramente dos modelos de vivir la fe y por lo tanto dos modelos de seguir a Jesús de Nazaret y, en definitiva, dos maneras muy diversas de poder ser cristianos. Hay muchas personas y muchos de nosotros, a lo mejor tú que me escuchas en este momento, que nos cuesta poder sentir ese desprendimiento. Y a veces sentir esa tentación a poder vivir la fe y poder cumplir normas en un sentido externo y otras difícil de poderlas cumplir sin poder estar atentos, que se hace correr un riesgo siempre en nuestra propia vida. Podemos caer en la fe como un gran refugio y como una verdadera acción de compromiso de parte de nuestra conciencia. Es decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O la parte contraria, aquí estoy para cumplir. Aquí hay dos cosas importantes. A veces hacemos una práctica de cumplimiento y otras veces sí podemos tener una práctica de conciencia activa que nos hace sentirnos parte de un gran sentido de anuncio del reino de Dios. Y por eso es necesario que nos calculemos qué grado tiene nuestra fe. Una fe viva o una fe siempre sometida bajo ciertas circunstancias. A veces no nos damos cuenta, hermanos, en qué condición nos encontramos en nuestro seguimiento al Señor. Jesús de Nazaret no está en contra de la riqueza. Lo que está en contra es del ego, que nos hace ser siempre esclavos de la riqueza. No es pecado, no es malo tener sus posesiones. Lo malo es que pensemos que necesitamos más de lo que ya tenemos. Y aparte, es que lo malo es que nos volvamos dioses y que eso se convierta en nuestras grandes muletas de vida. Preguntémonos por un segundo, ¿qué pasaría si hoy perdiera todo lo que tengo? ¿Seguiría viviendo feliz o me haría realmente un gran tormento? Por eso, hermanos, nuestra fe no es solamente para un cálculo de milagros. Nuestra fe tiene un sentido real y ese sentido real es que la verdadera fe no pregunta qué hacer, sino más bien, ¿qué estoy haciendo? No es una fe de lo que sobra, sino que de lo que ya se tiene. No es una fe de las verdades de un catecismo, sino del encuentro personal con Jesús de Nazaret. No es una fe que busca cumplir y observar, sino más bien de dar y de poder amar. Recordemos, hermanos, que todo lo que reste paz hay que sumarle distancia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz de Jesús ingrese con autoridad para que nuestro seguimiento sea libre y sobre todo sujetado a la voluntad de Dios. Que así sea. Amén.